Hola, muy buenas noches, alumnos. El día de hoy vamos a conversar sobre cómo es que se ha dado la revelación en la historia. Y el segundo tema importante es la transmisión de esa revelación. El primer punto, cómo se ha dado la revelación en la historia, nos llevará a recorrer brevemente tres temas. Primero, la revelación primitiva, la revelación en Israel y Cristo como plenitud de esa revelación. El segundo tema, transmisión de la revelación, se dividirá en dos subtemas: los apóstoles en la transmisión y la revelación entregada a la iglesia. Entonces, empecemos con el primer tema: cómo se ha revelado Dios en la historia, es decir, cómo es la revelación en la historia. ¿Ok? Primer punto importante es tener en cuenta que la noción para nosotros clave es el tema historia y el tema tiempo. ¿Ok? En la mentalidad griega el tiempo es una cuestión circular, es cíclico, y entonces podemos prever el futuro. ¿Por qué? Porque todo sucede de manera circular. En la mentalidad judeo-cristiana lo que tenemos es un tiempo lineal, es decir, hay un origen y hay un fin. Eso es la historia. Y por eso decimos que Cristo es el culmen de esa historia. Y en esa historia es donde Dios se va a revelar. Y por eso esa revelación va a ser progresiva y va a ser en la historia del hombre. ¿Okay? Y por eso también es que podemos fechar esa revelación, podemos hablar de que Dios se reveló a los hombres en tal momento, o que Cristo es el culmen de la revelación, o que la revelación ya está completa. ¿Por qué? Porque partimos de la idea de tiempo, entendiendo el tiempo como lineal. Sí ha habido siempre una dificultad por entender el carácter histórico de la revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación no solamente tiene un valor salvífico en la época de Jesús, sino que este valor salvífico de la revelación es en toda la historia. ¿Ok? Entonces, eso a manera de introducción. La revelación primitiva, entonces, vamos a ver, punto 1, la revelación primitiva, punto 2, la revelación en Israel, y punto 3, Cristo como plenitud. Cuando hablamos de la revelación primitiva, nos referimos a la revelación en los orígenes, es decir, la revelación primera. Esta revelación primitiva, como su nombre lo dice, es la primera, la primigenia, y podemos solamente entenderla a partir de qué, de cómo se va a dar esa revelación en donde la podemos recoger, que es la Sagrada Escritura. El tema central siempre es alianza, y por eso nosotros tenemos, por ejemplo, personajes fundamentales para esta revelación, que son Abraham, Moisés, los profetas. ¿Okay? En Abraham resalta la revelación a partir de la alianza, que implica la elección y la vocación de Abraham, una promesa que Dios le hace a Abraham: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, y una respuesta de fe. O sea, te hago una promesa: yo soy tu Dios, tú me das una respuesta a esa promesa, que es la respuesta de fe. Y así se hace la alianza. Luego tendremos a Moisés. Dios se revela a través de Moisés, como a partir de hechos y de palabras, que van a acompañar a todo el pueblo de Israel a partir de la salida de Egipto. Hechos y palabras. Y después tenemos la revelación en los profetas. Tenemos los profetas y el oráculo de Yahvé, lo que Dios dice en el presente, lo que Dios afirma, la palabra de Dios. La palabra de Dios es actual, es firme, es fiel. Y estos profetas también tienen una vocación, reciben un llamado. Y en esta vocación incluso podemos ver que hay mandatos que van contra sus gustos, ¿okay?
y que ellos deben cumplir, ¿no? Como tenemos el caso del profeta Oseas y el pedido de Dios de que se case con la mujer prostituta. En estos profetas vemos también la renuncia a sus gustos, renuncia a sus vidas para cumplir el mandato de Yahvé, y a partir del mandato es como Yahvé se revela. En el Antiguo Testamento esta revelación es una revelación, es la revelación de una promesa. Es decir, se anuncia, se promete, y este anuncio y esta promesa a la vez va preparando la revelación de Cristo. Es una revelación que tiene carácter progresivo, es signo de lo que va a venir, es revelación de Dios, se revela el nombre de Dios, se revela un Dios personal que tiene un nombre. Es una revelación que se da en la historia a partir de la elección de un pueblo y el acompañar a este pueblo. Y por último, va a llegar al pueblo, esta revelación llega al pueblo de Israel a través de mediadores. Son algunas de las características de la revelación en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Tercer punto era Cristo como plenitud de la revelación. Cristo es plenitud de la revelación, es decir, va a completar la revelación del Antiguo Testamento. Acá hay dos temas claves que va a ser que Cristo es mediador y que Cristo es plenitud. Y sobre que Cristo es mediador y Cristo es plenitud, vamos a hacer algunas observaciones. ¿Okay? Primera idea, Dios nos habla ya no por medio de profetas, ya no por medio de hechos y palabras, por ejemplo, sacando al pueblo de Egipto, sino que ahora nos habla a través de su Hijo. Cristo va a ser quien revele al Padre, pero a la vez es contenido de la revelación. Para esto, dar una revisada a la carta a los Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Okay? Entonces, la revelación va a llegar a un culmen. ¿Por qué? Porque ya no tengo mediadores humanos, porque lo que ahora tengo es que Dios se revela a través del Hijo. Y este Hijo es plenitud y mediador de la revelación. Cuando decimos que es mediador de la revelación, lo que estamos diciendo es que por su relación única, por ser Dios hecho hombre, Él está entre Dios y los hombres. Y por lo tanto, lo que Él revele, podríamos decir, es lo que Él nos revela va a ser definitivamente, va a poder llegar al hombre. Es decir, llega al hombre de manera que el hombre pueda entenderlo. Y cuando decimos que es plenitud de la revelación, decimos que es culmen, que es fuente suprema de la revelación, el punto último de esta revelación, y por lo tanto entendemos, por ejemplo, que Dios se revela como Padre a través del Hijo. Es decir, sabemos que Dios es Padre porque el Hijo lo revela como Padre. Esta revelación, entonces, que es Cristo, Cristo es mediador y es culmen o plenitud de esta revelación. Mediador, porque conoce a Dios y conoce lo que hay en el hombre. Mediador, por esta posición única que tiene entre Dios y los hombres. Y por lo tanto, como decíamos, esa mediación nos va a llegar de manera que nosotros podamos entenderla, podamos recibirla. Y por otro lado, cuando decimos que es plenitud, lo que decimos es que Cristo nos presenta el misterio de Dios de manera única. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Y es lo que decíamos, ¿no? Nos presenta, por ejemplo, que Dios es Padre. ¿Pero por qué nos puede presentar que Dios es Padre? Porque Él es Hijo. Entendemos que es Padre porque Él se nos presenta como Hijo. Y al decir plenitud, marcamos una discontinuidad entre el hombre y esta revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta revelación solo... Disculpa. Esta revelación solo puede recibirla el hombre como un don. Y si es un don, implica la gratuidad. Es decir,
Si Cristo es la plenitud, nos está presentando de manera única el misterio. Y de manera única el misterio implica que hay una discontinuidad en esta revelación del misterio y lo que somos nosotros como hombres. Y por lo tanto, lo que le queda al hombre es definitivamente recibirlo y entender la revelación como un don, no como un mérito, no como un premio alcanzado en virtud de sus altos conocimientos o de su iluminación, sino como un don, como un premio. Eso es básico, ¿ok? Lo que podemos decir es que la revelación tiene este punto culmen que es Jesucristo, que dentro de este punto culmen que es Jesucristo, la encarnación, la cruz, la resurrección, serán puntos claves de revelación, y que así lo entiende, por ejemplo, la Dei Verbum, porque la Dei Verbum nos hace un planteamiento muy interesante al presentarnos un recentrar toda la revelación a partir de lo teologal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la revelación, más que un conocimiento de Dios, más que conocer a Dios, significa un encuentro con el misterio. Esa es la grandeza del aporte de la Dei Verbum, es decir, del aporte del Vaticano II. Que entendamos que la revelación no es un simple conocimiento de Dios, sino implica el encuentro con el misterio. Implica que Dios se da a conocer, se entrega a los hombres, y este darse a conocer y entregarse a los hombres es un don, porque no lo merecemos, es un don, es un regalo. Y siempre se da a conocer, evidentemente, de manera trinitaria. Entonces, lo que estamos conociendo no es simplemente unos datos de fe, sino que estamos entrando en contacto con la persona misma de Dios, con su vida íntima, la vida de la Trinidad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí este primer tema. ¿Ok? Tenemos Cristo trae una novedad absoluta, es culmen, plenitud, pero también es mediador. Y hemos explicado lo que significa ser culmen o plenitud de la revelación y lo que significa ser mediador. Hay una continuidad con el Antiguo Testamento, definitivamente, porque Dios se sigue revelando en hechos y palabras, pero ahora se revela en el Hijo, que es hecho, que es palabra, pero es el Hijo, no es mediador, el mediador como los del Antiguo Testamento, que son siempre hombres elegidos a los que se los vocare, en los que hay una vocación, un llamado para ser mediadores, ser revelación de Dios a partir de su palabra, a partir de sus hechos. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, el otro último puntito que falta en este tema es entender que el Hijo se revela, es culmen de esta revelación, y que la cruz es, podríamos decir, el modo en cómo Jesucristo lleva a cabo esta revelación. El Hijo se hace hombre, y al hacerse hombre, al habitar entre los hombres, nos está revelando ya la profundidad del amor del Padre. O sea, ¿qué es lo que nos revela Jesucristo? Jesucristo nos revela principalmente el amor del Padre. El amor del Padre implica que el Padre es amor, que el Padre y el Hijo tienen, y el Espíritu Santo tienen un amor único, y que participan al hombre de este amor. Que este amor tiene su punto clave, su punto culmen en la cruz, y que el Hijo se va revelando en la historia de la salvación, también a través de hechos y a través de palabras, y va revelando ¿qué? El plan de salvación que el Padre le confió. El momento culminante de la revelación es la muerte y la resurrección. ¿Okay? La muerte y la resurrección. Aquí hacemos notar que no aceptamos la postura de Lutero, en la cual la máxima de la revelación está en la cruz. Para nosotros, la revelación
El culmen de la revelación está en la muerte y la resurrección del Señor. ¿Okay? No entonces la postura dualista que contrapone teología de la cruz y teología de la gloria, o sea, la teología crucis y la teología glorie. Eh, Ambos aspectos son fundamentales. La cruz y la resurrección son el momento cumbre de la revelación divina. ¿Por qué? Porque representan de una manera única el amor de Dios. El amor de Dios que se mide en su grado máximo en la kenosis, en el abajamiento, en ese anonadamiento, podemos decir, del poder de Dios. En ese anonadamiento, en esa kenosis, en ese humillarse, se ve el máximo poder de Dios. Ese poder de Dios que vence a la muerte. O sea, ese poder de Dios no se queda en la humillación, sino que se completa con el vencimiento de la muerte, y ahí vemos ese poder de amar a los hombres. ¿Ok? Hay una frase muy bonita en el libro que ya les he recomendado, el de César Izquierdo, que dice: la cruz es el extremo al que puede llegar Dios en su amor difusivo. Dios no sufre por deficiencia, sino que siendo la omnipotencia del amor, puede realizar, por decirlo así, la impotencia del amor. Puede entrar en el sufrimiento y en la muerte sin sucumbir a ellos. Me parece una frase que sintetiza lo que estamos viendo como el tema de la cruz y la resurrección como culmen de la revelación. Por eso es que, bueno, que se las incluyo. ¿Ok? Entonces tenemos que el Padre envía al Hijo, que el Hijo es culmen, plenitud y mediador de esta revelación, que lo que el Hijo revela es esa omnipotencia del amor del Padre, esta omnipotencia del amor del Padre que se hace kenosis, se abaja, se humilla, pero que a la vez vence a la muerte, y de esta manera nos muestra el inmenso, en lo omnipotente amor de Dios. Pero no estaría completa esta presentación si no hablamos del Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo como el envío del Espíritu Santo, este envío del Espíritu Santo que termina de marcar la economía salvífica o la historia de la salvación. Nosotros estamos diciendo en todo el momento, la historia es lineal. En esta historia lineal yo tengo que Dios se revela, Dios que trasciende totalmente la historia participa de ella y se revela en la historia de manera pedagógica paulatina. Tenemos una revelación en los patriarcas, una revelación en los profetas, que van preparando el culmen, la plenitud de esta revelación. Cuando hablo de Cristo, hablo de culmen, plenitud, y hablo de mediación. Y hablo dentro de lo que es la plenitud de la revelación, hablo de la cruz y la resurrección. Ahora, ¿qué falta para completar esta revelación? Falta el envío del Espíritu Santo. Lo que hace el envío del Espíritu Santo es marcar que esta historia de la salvación, por lo tanto, esta revelación, son definitivas. ¿Qué quiere decir que son definitivas? Quiere decir que esta revelación pertenece a un plan que llega a un culmen, a un punto base, fundamental, de manera definitiva. Dios se nos ha revelado, nos ha dicho todo lo necesario para nuestra salvación y nos ha dicho todo lo que necesitamos sobre Él, quién es Él y cuál es nuestra relación y nuestra vocación, nuestra relación con Él. Y esto es de manera definitiva gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que de manera definitiva? Porque este Espíritu Santo está en relación directa con la Iglesia. ¿Okay? Toda acción del Espíritu Santo la vamos a ver, la acción del Espíritu Santo la vamos a ver, por ejemplo, porque se permite la profundización del misterio cristiano, porque inspira, ¿no? El Espíritu Santo es inspiración de la Sagrada Escritura, porque permite una comprensión viva de la tradición, porque el Espíritu Santo está ahí donde la Iglesia enseña con autoridad,
porque el Espíritu Santo es el fundamento de la santidad. Entonces, la revelación, por eso nos decimos, la revelación será definitiva con el envío del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tendríamos el primer tema que quería tratar